les va? Mi nombre es Micaela Landrisca, soy nutricionista y con motivo de el mes azul les traigo un breve acercamiento, una introducción a lo que denominamos el método del plato, respaldado por las guías de práctica clínica nacional para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, elaboradas por el Ministerio de Salud y publicadas en el año 2019. Esto que denominamos el método del plato es una guía para ayudarnos a entender cómo nos conviene distribuir los alimentos en nuestros platos de almuerzos y cenas para lograr una alimentación relativamente adecuada. ¿En qué consiste? Vamos a distribuir nuestro plato en distintos grupos, ¿sí? La mitad de nuestro plato debería estar ocupada por vegetales, y nuestra otra mitad, al dividirla nuevamente en dos, obtenemos 2/4. Uno de estos cuartos debería estar ocupado por alimentos que contengan proteína, como las carnes, los huevos y los quesos magros, y nuestro otro cuarto debería estar ocupado por los hidratos de carbono complejos. Para lograr comprender este método del plato, primero deberíamos conocer a qué nos referimos cuando hablamos de hidratos de carbono complejos. Vamos a decir que estos hidratos de carbono complejos muchas veces son alimentos, por así decirlo, estigmatizados, ¿no? Que suele referirse a las personas que cursan con diabetes del tipo 2 como alimentos prohibidos o desestimados para la alimentación. La realidad es que todos los alimentos deberían estar incluidos en nuestra alimentación diaria, y cuando nos referimos a estos hidratos de carbono complejos también debemos incluirlos en nuestra alimentación. ¿Qué alimentos forman parte de estos hidratos de carbono complejos? El arroz, las pastas, los fideos, la papa, la batata, el choclo si alguno lo consume, las legumbres como los porotos, garbanzos, lentejas, porotos hay numerosa cantidad de variedad, las masas, masa de tarta, masa de pizza, masa de empanadas, la polenta, por ejemplo. El cuarto que va a ocupar el nutriente de las proteínas, recordemos que podemos hablar de cualquier tipo de carne, preferentemente magra y retirando la grasa, ¿no? Entonces hablamos de carne de cerdo, de vaca, de pollo, de pescado, podemos incluir huevos o podemos incluir una porción de queso magro. En nuestra mitad de plato más grande vamos a hablar de las verduras. ¿Quiénes están incluidos en este grupo? Bueno, todas las verduras menos la papa, la batata, el choclo y la mandioca, que ya las incluimos con los hidratos de carbono. ¿Cuál es la importancia de esta distribución del plato? Cuando nosotros agregamos verduras en cantidades suficientes, estamos incorporando gran cantidad de fibra, además de otras vitaminas, minerales y agua. La fibra colabora con que la absorción, es decir, la incorporación de los hidratos de carbono al organismo, sea más lento. Entonces colaboramos con disminuir aquello que conocemos como índice glucémico. Y la importancia de considerar la incorporación de los hidratos de carbono, tanto en almuerzos como en cena, en porciones adecuadas, se debe a que estos alimentos, y este nutriente en particular, aportan energía necesaria para que el organismo pueda funcionar. Entonces, excluirlos por completo no nos trae un beneficio, ¿sí? Debemos incorporarlos, como dijimos, en cantidades adecuadas. Y por supuesto las proteínas, que van a colaborar con otro montón de numerosas funciones, particularmente formando parte de nuestros tejidos y órganos. Entonces les dejo por escrito las instrucciones que estuvimos conversando y agregamos que si se desea consumir un postre sería bueno incorporar alguna fruta fresca y que es conveniente condimentar nuestro plato con grasas saludables. ¿A qué nos referimos con grasas saludables? A aceites utilizados en crudo como condimento. Aceite de maíz, de girasol, tipo mezcla, de oliva, de canola, el que se desee.
Recordar que son en pequeñas cantidades, por ejemplo una cucharada sopera, y que los aceites pueden ser reemplazados por alguna porción de frutas secas, un puñado de frutas secas, o media palta, por ejemplo, 3, 4, 5 aceitunas. Son algunas opciones para reemplazar nuestras grasas saludables. Bien, bueno, mucha teoría. Vemos nuestro plato dividido entonces, su porción más grande de verduras, nuestra porción de proteínas y nuestra porción de hidratos de carbono. La fruta si se desea de postre y como bebida recomendamos agua. Recordemos incorporar grasas saludables para condimentar. Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto? Primer, recomendación, sugerencia, consejo o aclaración. No es necesario que todos los alimentos que nosotros incorporemos se encuentren divididos, como vemos en este plato, ¿no? No es necesario que ocupen cada uno su lugar, sino que esta división la hacemos en principio para dar una idea de porciones y de cantidades. Pero recordemos que los alimentos pueden consumirse todos juntos y en distintos tipos de preparación. Para poder comprenderlo mejor, vamos a dar algunos ejemplos. Nuestro primer ejemplo nos propone una costeleta de cerdo con ensalada de arvejas, zanahorias, papas y tomate en rodajas. Bien, identifiquemos estos alimentos. Nuestra porción de proteínas está constituida por la costeleta de cerdo. Nuestra porción de hidratos de carbono complejos está constituida por la papa de la ensalada. Y las verduras en este caso estarían representadas por las arvejas, la zanahoria y el tomate. Fíjense que no necesariamente están separados por grupos de alimentos, que los podemos combinar, como hicimos con el hidrato de carbono de la papa, con las verduras, arvejas y zanahoria. Y a su vez, recordemos la importancia o esta recomendación de consumir variedad de verduras en un mismo plato. Muchas veces se presenta la duda de si las arvejas son verduras o legumbres. Vamos a decir en reglas generales que si las arvejas son frescas, vamos a considerar las verduras, y si las arvejas son secas y debemos hervirlas previamente, cocinarlas para consumirlas, las vamos a considerar legumbres. Nuestro segundo ejemplo nos propone una milanesa mediana con puré mixto y ensalada de rúcula. Recordemos que es conveniente cocinar las milanesas al horno y evitar las frituras. El puré mixto puede estar constituido por papa y calabaza o por batata y calabaza, papa y zanahoria, por ejemplo. Incluso podemos incluir en el puré alguna pequeña porción de remolacha. Fíjense que aquí también incluimos verduras crudas y cocidas, ¿sí?, en una misma porción. Dijimos que esto ayuda a evitar la monotonía y nos da una sensación de saciedad mayor. También puede ocurrir que algún día en casa hagamos algunas preparaciones como guisos o como arroz con pollo. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer para tratar de cumplir con este método del plato? Podemos incorporar una ensalada de hojas verdes, por ejemplo, como entrada. Entonces, consumimos nuestro plato de ensalada previamente y después podemos compartir la mesa familiar y consumir una porción pequeña de ese arroz con pollo o guiso que hayan preparado. Otro ejemplo es una tarta de acelga y pollo acompañada con ensalada de, por ejemplo, repollo blanco y colorado. Nuevamente incorporamos verduras crudas y cocidas. Nuevamente tenemos nuestra porción de proteínas y vemos como aquí los hidratos de carbono están representados por la masa de la tarta. Obviamente podemos consumir esa tarta sin la masa de arriba y disminuimos aún más la porción de los hidratos de carbono. Esa tarta pueden tener en su interior algunas otras verduras como morrón, cebolla, zanahoria, cebolla de verdeo para dar sabor. No nos olvidemos de condimentar y podemos agregar, por ejemplo, sobre la masa o dentro del relleno algunas semillas, que puede ser otra forma de incorporar esas grasas saludables que estuvimos comentando. Un omelette chico de verduras con ensalada de lentejas y zanahoria rallada puede ser otra opción para cumplir con nuestro método del plato. Estamos incorporando la porción de proteínas con el huevo. Ese omelette puede tener una rodaja chica de queso magro y obviamente en ese omelette
Podemos incorporar verduras cocidas de todo tipo, como más nos guste. Puede ser morrón, puede ser cebolla, puede ser zapallitos, puede ser berenjena, puede ser zanahoria. Y en este caso acompañamos con una ensalada que representa los hidratos de carbono con las lentejas y le agregamos otra verdura en crudo. En el caso del wok de verduras, fideos y trocitos de carne, sabemos que muchas veces nos gusta consumir pastas, no las tenemos prohibidas, pero está bueno poder consumir esas pastas con verduras. Poder cocinar algunas verduras previamente, mezclarlas con fideos, incorporar trocitos de carne para no olvidarnos de las proteínas, es una buena opción para no dejar de consumir pastas. En caso de pastas rellenas, recordemos incorporar rellenos con verduras y controlar las porciones. Y nuestro último ejemplo consiste en una ensalada de achicoria, incorporamos vegetales de hoja verde, porotos negros, tomate y atún. Incorporamos los hidratos de carbono con los porotos, no le tengamos miedo a las legumbres, podemos incorporarlas de formas diferentes, incluso empezar a probarlas si es que todavía no las consumimos. No nos olvidemos de condimentar la ensalada, le podemos agregar aceite, podríamos agregar un trocito de palta, si queremos, algunas semillitas. Y en este caso, demos un ejemplo para consumos de pescados. Es bueno incorporar pescados, sabemos que no siempre es fácil, pero los invito a animarse. Estos fueron solo algunos ejemplos, los invito entonces, a partir de haber escuchado estas indicaciones, a pensar sus propios ejemplos de acuerdo a los alimentos que consumen en casa y a tratar de adaptar su alimentación a este método del plato. Recordemos también que estas son indicaciones de tipo general y que siempre es recomendable consultar a un profesional especializado para que nos ayude a adecuar la alimentación a nuestras características, es decir, nuestro peso corporal, sexo, edad y en ciertas condiciones, patologías con las que podamos estar cursando. Espero que les haya servido, nos vemos pronto.